Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean todos muy bienvenidos a la redacción abierta aquí en el Toro Televisión, donde ya estamos dispuestos para informaros, para opinaros, para enmarcaros por la actualidad, las noticias del día de hoy, con dos premisas, la valentía y el rigor, porque así es como a nosotros nos parece que hay que hacer las cosas. Y en un ambiente general de libertades, porque otra cosa no permite que se pueda organizar un medio de comunicación serio y eficaz para controlar lo que pasa y para tener ideas claras sobre qué hay que pensar de eso que pasa. En fin, ya sabéis que hay otros medios que son los llamados, los que yo califico de telepedros, que eso se reparten un botín de publicidad institucional. Este año ya llevan a octubre 60 millones, ya verás cómo no terminan por debajo de 100. Bueno, están las cosas de Pedro. Hoy empezamos viendo la huelga de médicos, porque el Sistema Nacional de Salud está que se tambalea. No solo por la gripe, que sería la gran obligación de los que trabajan allí, de los médicos del sistema, sino porque les quieren meter, como sea, un estatuto profesional que no da salida, no satisface sus demandas. Sus demandas es que hay que ampliar plantillas, que no se puede, que están saturados, que así no pueden seguir. Y por lo dicho, es por lo que han convocado 4 días de huelga de hambre. Los 100.000 médicos que hay en este país, veremos luego cuántos la hacen, pero están convocados a seguir una huelga de hambre hasta el viernes. Bueno, pues ya veremos qué es lo que pasa. Esto es lo que decían algunos de ellos hoy, que han salido a las calles a que todo el mundo conozca sus reivindicaciones. La peor es la existencia de la jornada complementaria, que nos obliga a trabajar 24 horas y que yo creo que además es un riesgo para nuestra salud psicosocial y un riesgo para la seguridad de los pacientes. Se regule nuestra jornada de trabajo, que se considere la actividad que hacemos obligatoria, que es la guardia, la jornada extraordinaria, como algo que computa de cara a calcularnos la jornada máxima que tenemos que realizar a lo largo de la semana. Porque de lo contrario, como está ocurriendo ahora, se están produciendo jornadas semanales por encima de los 60-70 horas. La más necesaria es el reconocimiento de la penosidad de nuestra profesión y la necesidad de un marco propio de negociación, porque somos los únicos profesionales de la sanidad que trabajamos más de 40 horas semanales. De hecho, trabajamos lo que nos echen. Seguimos hablando de sanidad con nuestro primer invitado de esta tarde, don Adolfo Albistur, que ya me acompaña aquí en el estudio de Mejorando tu Vida. Hoy me ha llevado un alegrón y he pensado mucho en usted esta mañana, porque he leído una noticia según la cual se ha descubierto, en España, se ha descubierto por qué se destruye el cartílago dando lugar a la artrosis. Ya veremos, esto es todo muy... Está cogido con pinzas y ya veremos cuántos años tarda, si el descubrimiento merece la pena en llegar a los usuarios, pero es una buena noticia. Efectivamente, se está trabajando muchísimo en lo que es la artrosis, que como decimos bien aquí, Xavier, es una enfermedad que de momento no tiene cura. Sí es verdad que bueno, pues, hay un futuro, que sería lo que se llama las células madre, ¿no? Que es donde se está trabajando muy a fondo. Lo que pasa es que es complicado, porque al final se trata de coger una célula y colocarla en ese lugar para que la célula pueda regenerarse, ¿no? Y todo esto lleva a unos estudios de investigación y complicaciones muchas, ¿no? Ahora de momento lo que tenemos es eso, que tenemos un cartílago que se va deteriorando, que va sufriendo, que fíjate, dentro de nada tendremos en el programa a una doctora rehabilitadora de la Fundación Jiménez Díaz, la doctora Almudena Fernández. Y claro, ellos dan ciertos consejos que también nosotros tenemos que asumirlos, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes mucha obesidad y tienes una rodilla con artrosis, pues evidentemente tienes un problema, porque es que va a estar cayendo un peso en esa rodilla que lo primero que tenemos que hacer es intentar adelgazar un poquito, ¿no? Luego también, si tenemos una vida muy sedentaria y no movemos las articulaciones, pues estamos en las mismas, ¿no? O sea, hay cosas que sí que podemos hacer nosotros. Pero bueno, ante este problema que es el dolor que tiene artrosis, lo que tenemos que buscar son remedios que sean eficaces, muy cómodos de realizar y que además sirvan también para que esa artrosis no vaya degenerándose tan rápidamente, porque de lo que se trata es de que movamos. Entonces, cuando hablamos de los guantes, que ya llevan mucho tiempo, Quanti Nanotech, son efectivamente un remedio para el dolor, porque tiene unas ondas pulsantes y tiene tecnología que es la que va directamente a la articulación a través de... Todo esto está lleno de unos aparatos que lo que te hacen es generar campos magnéticos pulsantes y además le da masaje, vibración y calor. Con lo cual lo que conseguimos es que esa mano mejore, que podamos mover sin dolor y que pasemos un día agradable. Luego ya cuando hablamos, por ejemplo, de la rodillera,
por lo que decíamos antes, es decir, esa carga, a lo mejor, hay personas, fíjate, que incluso con 30 y pico, 40 años le dicen, tienes el 50% del cartílago perdido, a lo mejor por el deporte, por la genética. Bueno, pues la rodillera, lo que conseguimos con terapias de luz es que desinflame, que irrigue mejor y que tengamos menos dolor, ¿no? Porque baja la inflamación. Y luego tenemos también pues el cinturón para la zona de espalda, otro aparatito para el hombro, este nuevo, que me gusta decirlo porque como es nuevo, pues bueno, para mucha gente a lo mejor no lo conoce, que es para artrosis, es decir, para este dolor que tenemos en esta zona de aquí, que se coloca y exactamente igual, das unos botoncitos y también vale para colocarlo en el pie si tenemos juanetes. Así que, a ver, no es curable, ahí la tenemos la artrosis, pero sí que podemos ir paliando, sobre todo para que pasemos un día mucho más agradable, porque son tratamientos que podemos hacer en casa tranquilamente, Xavier. ¿Ventajas para los telespectadores? Pues mira, yo sobre todo os indico, llamad a este teléfono que tenéis ahí, ese 900-730-122. Nos lo preguntáis todo lo que necesitáis saber. Os vamos a indicar cuál es el tratamiento mejor. Os vamos a hacer un buen descuento. Y además, ahora de cara a nuestros Reyes Magos, a Papá Noel, pues bueno, hay que avisar antes, porque si no a lo mejor llegan y ya no da tiempo, ¿no? Así que yo creo que es un regalazo cualquier problema que tengamos de artrosis a nuestra mamá, a nuestra abuelita, a nosotros mismos, al papá. O sea, quiero decir que tenemos un regalazo, así que, o sea, más que os invito con un gran descuento, 900-730-122. ¿Cómo va el reparto por sexos de la artrosis? Más las mujeres, claro, porque hay un periodo que es la menopausia donde afecta bastante. Luego ya a la edad de 80, 70 y pico, 80 se equipara, ¿no? Porque ya el hombre va, pero en ese momento de menopausia se junta la osteoporosis, que es la falta de calcio, con la artrosis. Entonces al final la mujer sufre bastante más el periodo o anteriormente que al hombre. Bueno, pues don Adolfo Albistur, muchas gracias por la visita. Gracias. Aquí tienen ustedes remedios para el dolor, que no para la artrosis de momento. Estoy seguro que el primero que traerá remedios a este estudio será aquí don Adolfo, que está pendiente de todo. Muchas gracias. Gracias, sí, Xavier. Bueno, yo tengo que contarles algunas cosas que demuestran cómo está España. La primera, que me gustaría que reflexionaran sobre ello, es cómo en los últimos 20 años, estamos del 2005 para acá, la deuda por habitante ha subido pues una barbaridad. Hoy en día, cada español, incluso los recién nacidos, deben 33.300 euros, que se dice pronto. ¿Y esto por qué es? Bueno, pues porque según este informe del Instituto Juan de Mariana, resulta que lo que pasa es que pues, ha habido gobiernos malgastadores, varios. El de ahora es espectacular, porque los de ahora este año van a aumentar la deuda a más de 80.000 millones. Y ustedes se preguntarán, pero si no han arreglado nada. Correcto. El gasto suntuario, el gasto de mantenimiento, los asesores, los viajes, la mareta, el Falcon, lo que ustedes quieran, de eso sí. Ahora, de arreglar, ¿hay algo que ahora esté mejor? ¿Han construido alguna línea de tren súper eficiente? No, dice este que quiere poner los trenes a 250 kilómetros por hora. ¡Ay, qué peligro! Que quiere ponerlo en manos de tecnología china. ¡Ay, qué peligro también! No sé, todo me da miedo. Todo me da miedo porque miro hacia atrás y digo, bueno, 7 años de gobierno de Pedro Sánchez y el anterior de Rajoy. Vale, ¿en qué podemos decir que ha mejorado este país? Ha habido una crisis financiera al principio del gobierno Rajoy que tuvimos que pagar nosotros, obviamente. Ha habido que hacer determinados esfuerzos para sobrevivir, sea en la pandemia, sea por causa de la guerra de Ucrania, sea de tal. ¿Y aquí qué ha pasado? Pues ha pasado que nos han dado mal unos seres, se acordarán que sumieron a España en el caos y la indefensión porque no sabían cómo dar los seres. Dice la ministra o la vicepresidenta Yolanda Díaz que 5 mujeres nos rompimos la cara trabajando en un despacho mientras Koldo estaba por ahí en casas del genocidio. Bueno, pues no lo notamos, pero si ahora mira, de acuerdo que puede que se jubile algo más de gente ahora que en el pasado, pero es que es difícil hasta jubilarse. Y me cuentan que dan horas a meses vista para ir a la Seguridad Social y decir, a ver, que he llegado a la edad, a ver, ¿cuánto me toca? Maquinita, botoncito, le toca tanto, venga, firme aquí, y ya está, deme la cuenta donde hay que hacerle el ingreso.
Si acaso, pues si hay que investigar algo, que se investigue, pero bueno, es lo que se ha hecho toda la vida. ¿Qué hacen en la Seguridad Social? Eso sí, cuelgan unos cartelones que dicen no se atiende sin cita previa, como si hubiera alguna cita que se pudiera contraer pasada. Pues no, la cita previa es una incorrección. Una incorrección no solo verbal, sino del mecanismo de las meninges. Ahora, eso sí, para endeudarnos, pues ningún problema, que lo que haga falta. Por eso es por lo que ahora, nada más nacer cualquier español, debe 33.300 euros y subiendo, y subiendo. Eso es lo que no... En fin, bueno. ¿Cómo está España? Que sigo y no acabo porque cada noticia que nos llega es un poco más desesperante. Por ejemplo, ha caído una banda itinerante de robos ferroviarios. Sobre todo se dedicaban al hilo de cobre, pero también se han llevado otros materiales ferroviarios de las vías. ¿Qué características tenían estas bandas itinerantes? Pues lo digo con la palabra, itinerantes, pues que un día robaban en La Coruña y el otro en Albacete, y al día siguiente en Cádiz y luego en Barcelona, y así hasta que finalmente los han detenido. Son 17 los detenidos, sin contar con 9 que ya se detuvieron o los detuvieron en Cataluña en noviembre. Y a estos 17 que han detenido, que han caído en las últimas horas, se les imputan 95 delitos contra el material de la red ferroviaria, de Adif o de Renfe o de lo que sea. En fin, que hay que ver cómo está la cosa. Y bueno, no solo eso, hay que ver cómo está la cosa en muchos sentidos, porque si quieren conocer a un tipo verdaderamente preocupante, tiene 19 añitos y es de Igualada, que es un pueblo de la provincia de Barcelona. La criatura había hackeado 64 millones de datos personales de 9 empresas diferentes. Y bueno, pues ahí le detienen como si tan ricamente. Él naturalmente los datos que hackeaba los vendía a empresas de actividades no lícitas dentro del sector de los datos personales y que tienen que ver con muchos de los fraudes que conocemos en el día de hoy, fraudes de todo tipo, pero que arrancan del conocimiento de algunos datos personales. ¿Y eso quién lo saca? Pues tipos como 19 añitos de Igualada. Hackeaba como si tal cosa, habría, como decían en alguna película de hackeos, abría las latas de los datos como si fueran latas de judías. Bueno, y de las novedades del cómo está España, nos vamos a las novedades del día de hoy que nos trae el planteo de la droga. Ya sabéis que yo soy de los que opinan, y espero convenceros de ello, de que, hombre, vamos a ver, es que lo de la droga tiene bemoles, es que estamos rodeados por este problema. Ya no es un problema contra la salud pública, es un problema contra la seguridad de la sociedad española. Y o le metemos mano y conseguimos que los partidos políticos se impliquen en esto y empiecen a formular en sus programas cambios en las condenas, en los juzgados, en los castigos a los funcionarios que se venden al narco, también en eso. Y en muchas otras cosas más, evitar medidas antiblanqueo, que no vivan tan felices aquí los de las bandas narcotraficadoras, porque esto se ha convertido pues, en un hotel de lujo para ellos, con Guardia Civil y Policía muy educados, que los tratan correctamente, que los llevan al juzgado, que los condenan, que salen por la puerta de atrás, si acaso, que se puede uno escapar con cierta facilidad, porque en este país nuestro, pues el problema del narco es como un delito. Bueno, pues que sí, porque fíjate, trataba de entrar no sé cuántos kilos pero luego no sé por qué la justicia no les da la caña, que arreglar el problema exige. No es que sea una cosa mía, no, es que si queremos cambiar esto hay que involucrarse al máximo y hay que empezar a ponerle alguna puerta al campo, porque si no, aquí no hay guardián que guarde la viña. Bueno, primer ejemplo de que la cosa está desmadrada. La Guardia Civil ha desmantelado 2 plantaciones ilegales de marihuana en la provincia de Tarragona, una en el Vendrell y otra en Vespella de Gaià. Según un comunicado, la operación, que se llama Operación Naya, se saldó con la incautación de más de 1000 plantas de marihuana
y con la detención de 6 personas que han estado implicadas en la práctica ilegal de la cría de las plantitas dichosas, guiada por la codicia, como siempre, porque se puede ganar mucha pasta con 1000 plantas de marihuana. Todos los detenidos han sido acusados de delitos de tráfico de drogas y de defraudación. Hay que decir que la investigación llevaba más de un año en curso. Muy probablemente la investigación ha durado más que la condena que van a tener estos tíos por esas actividades ilegales de cría de marihuana y de posterior venta de la misma, que es el objetivo, ¿no? Y de aquí nos vamos al aeropuerto de Madrid, porque aquí vais a ver una cosa verdaderamente llamativa. No es, aquí puedo arriesgar yo mucho, no sé si es española o no, pero hay una mujer que venía en un vuelo del extranjero, venía con lo que llaman en aduanas un vientre falso. Es este vientre que, bueno, pues con la ropa puede parecer una persona embarazada, una mujer embarazada, pero, bueno, empezaron a investigar y la detuvieron hace algunos días ya, ¿eh? Pero, ¿qué le encontraron a esta mujer? Pues lo que ven ahí, 2 kilos de cocaína en el vientre falso. Bueno, probablemente a este tipo de mujeres que se prestan a estos servicios, sobre todo en Iberoamérica, las llaman mulas. Las llaman mulas, muchas de ellas terminan en las cárceles de mujeres españolas, solas y temerosas de que el haber fracasado en la entrega de la droga pueda repercutirles negativamente a sus familiares en sus países de origen, sea por ejemplo Colombia o México o algún que otro país. Bueno, la cuestión es que, como ven, las bandas están buscando, intentando, persiguiendo la manera de llegar con la droga a España. ¿Por qué? Porque saben que, bueno, pues que esto es una especie de chollo en el que, bueno, pues si suena la suerte te vas a colar y te vas a forrar. Y bueno, y lo intentan y lo intentan y lo intentan. Razón por la que, insisto, habría que reformular el tratamiento que le damos a esto de la droga, porque de lo contrario, pues vamos a estar en un lío muy significativo. Bueno, hemos hecho un resumen porque seguramente muchos os habéis quedado con Paco Salazar. Paco Salazar es este hombre no muy favorecido que trabaja en 6 años en Moncloa, bien junto, bien pegado a Sánchez, que estuvo en la custodia de los avales que tuvo Sánchez para reconquistar el poder en el PSOE, cuando aquello de las primarias, desde entonces luego le abrigaron, le nombraron muchas cosas, director general de no sé cuántas las cosas, que no casan en absoluto con la capacitación que acredita su currículum, pero en cualquier caso es un favorecido de Pedro Sánchez. Que yo voy a pedir que me vayáis preparando qué pasa con Paco Salazar. Bueno, pues la cosa es que Paco Salazar continúa a estos momentos siendo asesor del gobierno. Continúa en estos momentos siendo protegido de Sánchez, pero muy protegido de Sánchez. Porque, bueno, hoy han cesado a uno que tenían en Moncloa, que se llama Antonio Hernández. Han mandado a otra que tenían en Moncloa, el de las gafas, es Paco Salazar, el que tenía actitudes de acoso sexual sobre diferentes mujeres que trabajan ahí. Este también las tenía, pero Antonio Hernández no está vinculado a las actividades de Paco Salazar, pero le han cesado. Parece que algún manejo tuvo respecto de las denuncias que plantearon 2 militantes socialistas al partido y que no han sido consideradas por el partido como elementos suficientes para ir con ello a Fiscalía. Ni siquiera se habían investigado en 5 meses, que llevaban muertas de risa las denuncias. En fin, bueno, estas cosas que solo pasan en el PSOE. No digo que esto solo pase en el PSOE, ¿eh? El Paco Salazar puede que haya en todas partes, pero que le defiendan de esta manera, va. Vamos a ver las novedades del caso Paco Salazar. Ah, no las tenemos preparadas. Bueno, pues es igual, vamos a continuar con otro de los asuntos del día porque, bueno, pues la verdad es que tenemos muchos asuntos en el día. Por ejemplo, hoy hemos conocido ya la famosa
sentencia del Supremo que condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. 20 días han pasado desde que el Supremo adelantó el sentido de la condena hasta que hoy hemos podido leer la sentencia, que es larguísima y, según dicen los expertos, muy prolija y muy certera y muy clara en cuanto a la condena por revelación de secretos del fiscal general del Estado anterior. Ya recordarán que fueron 5 de 7 jueces los que le condenaron. Hoy, al leer los razonamientos de los jueces, yo destacaría 3, si acaso. En primer lugar, dicen los jueces que condenaron a Álvaro García Ortiz que uno no puede responder a una noticia falsa con la comisión de un delito, que no se justifica, que para eso eres fiscal general del Estado y que no se te va a permitir de ningún modo que defiendas absolutamente nada cometiendo un delito. Hombre, esto va de suyo, es bastante claro, a veces parece que había que significarlo. ¿Sobre qué se ha asentado la condena del fiscal general del Estado? Bueno, pues han tenido su papel el que el fiscal general del Estado borrase sus dispositivos de la manera que lo hizo, de una manera tampoco justificable, y que intentó contar que era la norma de la casa y luego pues los técnicos de informática de la casa dijeron que de eso nada. En segundo lugar, la nota de la Fiscalía. Eso ha tenido un papel muy relevante porque dicen los magistrados que han condenado a este hombre, que ven en pantalla, que la misma nota contenía datos reservados que tenían que haber seguido siendo reservados. Es decir, que tenía un deber de custodia de esos datos el fiscal, que lo transgredió. La confidencialidad, pues dice, esto es un matiz muy interesante, porque algunos miembros del gobierno, y probablemente el propio García Ortiz durante el juicio, hizo valer la idea de lo que él escribía, la nota que dictó, según quedó acreditado en el juicio, ya habían sido divulgados por los medios de comunicación. Y ahora los magistrados del Tribunal Supremo le dicen, no, que los medios de comunicación divulguen cosas no le autoriza a usted para vulnerar la confidencialidad de los datos que conoce, porque usted es el jefe de la Fiscalía y aquí añado yo, que esto no lo dicen los magistrados, porque usted ha revelado que estaba negociando sus abogados, los abogados de la pareja de Ayuso, Álvaro González Amador, estaban negociando un acuerdo con Fiscalía. Bueno, pero eso tampoco es de recibo que el fiscal general del Estado ande buscando esos datos, sacando a un fiscal del fútbol, para que se lo pase inmediatamente a su móvil privado. Y luego está el asunto de las filtraciones, el tercer asunto. Los 5 magistrados que coinciden en condenarle afirman que se producía un cuadro, en la figura de Álvaro García Ortiz se producía un cuadro probatorio sólido, coherente y concluyente, lo cual significa que, que la condena está más que bien puesta en opinión de 5 magistrados. Y además de eso, concluyen que puede que la nota la elaborase él, o la filtración, la filtración, o que la produjera algún otro funcionario de su equipo, pero con su consentimiento, lo cual el Supremo da por probado. Así es que, ¿qué nos queda por saber de todo esto? El voto particular de las 2 magistradas que no están de acuerdo con la condena. ¿Y eso a dónde nos lleva? Pues eso nos lleva a que ese voto particular, lo hemos podido leer, y lo que plantea es que no hay pruebas sino indicios, y que los indicios que hay no son suficientes para condenar al fiscal general. ¿Y qué ha hecho el gobierno? Pues el gobierno, en mi opinión, hoy ha estado tibio. Algunos dicen que no han podido leer la sentencia, a otros les ha dado igual. Por ejemplo, a Óscar López, que dice que con mucha gracia y mucho salero, el que le ha dado la madre naturaleza y la suya propia, dice que, que ha visto bien, no ha visto
la sentencia, no la ha podido leer, pero que le parece, esto ya es de oficio, que hay guiones en Hollywood que tienen menos creatividad que la propia de la sentencia, lo cual es un desaire y bastante inapropiado. Es verdad que luego pues, algunos otros miembros del Gobierno han estado más contenidos. Por ejemplo, Pilar Alegría, la portavoz, que hoy había Consejo de Ministros, decía que por prudencia, como no había leído la sentencia, pues eludía pronunciarse sobre ella. Sánchez no ha dicho ni mu. Sánchez no ha dicho ni mu. Yo se lo agradezco, que vayan reculando de aquello que mantenían en el aire de que, bueno, estos magistrados del Supremo como que tienen una actitud tendente a la prevaricación, lo cual es una barbaridad. Se mire como se mire. Y si me tengo que quedar con alguna apreciación de algún miembro del Gobierno, me quedaré con la de Margarita Robles, que, bueno, hoy decía que sin lugar a dudas hay que acatar la sentencia y hay que creer en los tribunales de justicia. Ha puesto, si acaso, alguna pega que haya tardado 20 días en mostrar no sé si ha puesto pegas al adelanto de la sentencia o a que se haya retrasado 20 días el conocimiento de la misma. En cualquier caso, ha puesto alguna pega de estas que sirven para quedar bien, pero que el Gobierno da la sensación de que ha pasado página del asunto del fiscal, porque, entre otras cosas, y esto es muy importante saberlo, pues resulta que hoy el Consejo de Ministros ha aprobado ya el nombramiento de la nueva fiscal general del Estado, y a partir de ahora pues ya verán cómo este hombre hará lo que sea, irá al Constitucional o le ampararán algunos del Gobierno, pero tampoco muchos, Y la verdad es que hoy ya ha sido nombrada la nueva fiscal general, Teresa Pera Mato, y bueno, pues lo del fiscal supongo que con el paso de los días irá bajando de intensidad una vez conocida la sentencia y la condena. Ya saben ustedes que la condena a 2 años de inhabilitación, pago de multas, etcétera, etcétera, etcétera. Y permítanme ahora que les hable del Club de Amigos del Toro Televisión. En primer lugar, para recordarles que si ustedes disfrutan de este medio de comunicación, acérquense a nosotros y colaboren con nosotros, háganse miembros del club, apóyennos con algún donativo a nuestra fundación para que se puedan desgravar. El ejercicio 25 está a punto de terminar, esto habría que hacerlo pronto. Si tienen alguna duda al respecto, hay que llamar al teléfono que aparece en pantalla, 91 616 2464. Y si quieren lotería, creo que queda algo, pero muy poca ya. Así es que espabilen porque esto se acaba. Y una cita muy especial. Mañana yo tengo una cita con el Club de Amigos porque a estas horas estaré con el juicio de los Pujol. Tengo muchas cosas que contarles. Será interesantísimo, se lo aseguro. Los que puedan estar pendientes de esa charla, será aquí en Modesto La Fuente 42, en Madrid. Se puede seguir por las redes sociales, hay que llamar al club y reservar para poder asistir, porque se van a llevar alguna sorpresa, yo creo que de orden mayúsculo, cuando sepan qué hay detrás de los Pujol, por qué han tardado 11 años en llevarlos a juicio, quién estuvo detrás de determinadas cosas que se hicieron en el Estado para con los Pujol, y luego les quiero contar el golferillo de los Pujol, que es extraordinario. Tengo mis dudas de si lo han sabido probar o comprobar o trasladar a juicio, y me da la sensación de que será una de esas sentencias puturru de foi, ya sabéis a qué me refiero, de esas que, en fin, que no valen el papel en el que se escriben. Pero bueno, eso será mañana, 7:30 de la tarde. Os espero a todos. Los que no tengáis plaza, por favor, llamad y reservadla, porque creo que os va a interesar la cosa. Los Pujol a examen 11 años después de que reconocieran tener la pasta en Andorra. Parte de ella, porque la parte mollar yo todavía no sé dónde la han encontrado. Pero eso se lo contaré mañana a los que decidan pasarse por aquí y disfrutar de ese ratito de conocimiento específico de un asunto. Nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta abrimos nuestra mesa de análisis económico. Las 8:04 jóvenes minutos, momento en el que abrimos nuestra mesa de análisis político.
Lo primero, presentarles a nuestros invitados en la tarde-noche de hoy. Don Alberto Serrano, Un placer, muy buenas. don Xavier. ¿Todo bien? Todo muy bien, don Xavier. Un Abogado, placer. especialista en asuntos del derecho administrativo, escritor, expolítico, en fin, lo tiene todo este hombre. Muchas gracias, don Xavier. Don Manuel Pino, bueno, usted sí que lo tiene todo, porque además de ser un jurista acreditadísimo, es vicepresidente del Club Liberal y un taurino. De pro, porque pro. me gusta mucho. El otro día hablaba mucho de Sánchez Mejía aquí, en esta mesa. Contigo hablé. Merecido homenaje le hicimos aquí. Te dije cositas bonitas de Sánchez Mejía. No sé qué dirá el ministro, a ver si lo incluye o el no. Ministro, En la generación del a ver cuándo se vaya el ministro. Que es que porque el único que invirtió alguna pela en la generación del 27 el ministro le quería quitar el mérito de haber sido de la generación del 27, sí. Que era muy atrevido Nosotros el ministro. Mucho fififi, pero poco de poner quiso ahí quitar los encima de la méritos mesa. de que no pertenecía al 27. Bueno, hoy como los dos venís de la abogacía, estoy seguro que tenéis ganas de comentar la sentencia del Supremo, una sentencia que ya conocimos en lo fundamental hace 20 días, pero que hoy hemos podido leer y sopesar los argumentos y poder opinar, por tanto, de si es verdad lo que dice el Supremo, de que en el caso del fiscal general había un reforzamiento del deber de reserva que se quebrantó sin justificación alguna. Eso lo dice literalmente la sentencia. También dice que hay un cuadro probatorio sólido, coherente y concluyente. Vamos a ver un resumen que hemos preparado para que todos conozcan el contenido de esa sentencia. Ya es público el texto de una sentencia histórica. El Tribunal Supremo condena al fiscal general del Estado por un delito de revelación de secretos por filtrar datos reservados de Alberto González Amador. Para el tribunal existe un cuadro probatorio sólido, coherente y concluyente que permite afirmar que fue el entonces fiscal general o una persona de su entorno y con su conocimiento quien filtró el correo de la confesión de la pareja de Isabel Díaz Ayuso y que ese correo filtrado tuvo que salir de la Fiscalía, dando peso al testimonio de Almudena Lastra en el juicio. Él lo negó, que hubiera filtrado. No, me dijo, eso ahora no importa. Sobre la nota de prensa que ordenó difundir Álvaro García Ortiz, subrayan que él mismo admitió su participación durante el juicio. Según los magistrados, la divulgación incluyó tanto la filtración del correo como la difusión de la nota a la prensa. Además, a lo largo de las 180 páginas, el tribunal recuerda que el fiscal general no podía reaccionar con un delito ante la noticia falsa de que la propuesta de pacto de conformidad había sido frenada por García Ortiz. Y señalan que tenía un reforzado deber de reserva que quebrantó sin justificación. También incluyen como indicio de su culpabilidad el borrado concienzudo de los mensajes de su móvil y de su correo. Hay dos magistradas del Supremo que discrepan del criterio mayoritario de la sala, Ana Ferrer y Susana Polo. Han firmado un voto particular en el que aseguran que no ha quedado acreditado que sea el autor de la filtración. De hecho, creen que el juicio se basó en meras sospechas. No ven delito en la difusión de la nota de prensa y piden por ello la absolución del ya exfiscal general del Estado. Por primera vez en la historia de España, el fiscal general del Estado ha sido condenado a 2 años de inhabilitación, a una multa de 7.200 euros y al pago de una indemnización de 10.000 euros por daños morales. Bueno, pues la pregunta es obvia. ¿Qué os ha parecido la sentencia? Bueno, como primera consideración, quería manifestar 3 puntos. En primer lugar, que me sorprende mucho la gente, pues no que critique la sentencia o el voto particular, que es perfectamente legítimo, sino que deslice la idea que el Tribunal Supremo no tiene ni idea. Esto me recuerda pues al típico conductor kamikaze que va por la autopista y que todos los demás van en dirección contraria. Vamos a ver, el Tribunal Supremo es el órgano que mejor interpreta el derecho, nos guste o no nos guste la interpretación que dan los tribunales del derecho. Por tanto, decir que no tienen ni idea, como están soltando algunos o deslizando, pues es una auténtica tomadura de pelo. Esa es la primera consideración. Segunda consideración, en cuanto al fondo del asunto, pues ya dijimos en esta casa en reiteradas ocasiones que no era relevante quién le había pasado la información al periodista. Eso no era lo relevante, sino lo relevante era quién había sacado la información del archivo de la Fiscalía General del Estado. Y a raíz de las informaciones, de las pruebas recopiladas en las actuaciones, se ha deducido que el Fiscal General del Estado, o bien una persona de su entorno, y esto lo utilizan diciendo, bueno, entonces no se sabe quién era. Bueno, con su consentimiento y aceptación, ¿vale? Pues esto es importante, es decir, que estaba él
dirigiendo o consintiendo que esa información fluyera, pues se puso de manifiesto esa información ya directamente a la prensa, que es un dato que no se ha podido contrastar, o bien a través de un tercero, incluso Moncloa, lo que fuera. Por tanto, ha quedado demostrado el delito de revelación de secretos, que insistimos, no es transmitir la información a la prensa, sino sacar la información del archivo de la Fiscalía General del Estado. Y la tercera consideración, muy rápida, quiero decir que a mí una parte de la sentencia, que ya le digo que no me ha gustado absolutamente nada, me pasó igual que la sentencia del Procés. Hay un artículo del Código Penal, que es el artículo 66, párrafo sexto, en el que viene a decir que si las circunstancias, no concurren circunstancias ni agravantes ni atenuantes, los tribunales pueden poner la pena en función de las circunstancias personales del autor, la gravedad de los hechos y tal. Entonces, aprovechando esta consideración, pues yo, a mi modo de ver, han reducido considerablemente la pena que le hubiera correspondido a García Ortiz. Me recuerda aquello de, en vez de rebelión, sedición, en los mismos términos. Y un argumento que da en la propia sentencia, que se incorpora, que me ha sorprendido muchísimo, es que dice que la trayectoria profesional de García Ortiz es impecable, bueno, como el resto de fiscales. No y es por otro lado, porque el propio Supremo le condenó por abuso de... Efectivamente, me sorprende mucho, pero luego también dice que el prestigio de la institución de algún modo sufriría mucho si el fiscal general del Estado entra en prisión. Yo es que tengo otra idea de la responsabilidad, y con esto concluyo. Para mí, cuando estás más alto de la cadena, mayor responsabilidad tiene. No es la misma responsabilidad de un general que de un soldado. Y, por tanto, no solamente tenían que haberle atenuado la responsabilidad a García Ortiz, en mi opinión, sino que le tenían que haber agravado y haberle puesto la pena máxima, que para que lo sepa la gente eran 4 años de prisión. De prisión. Manuel Pino. Bueno, el Supremo es sabio, y aquí pues, hemos defendido la presunción de inocencia hasta la sentencia. Y el señor fiscal general de Estado ha sido condenado por el Supremo por cometer un delito de revelación de secretos, ¿no? Y en ese sentido, pues oye, la sentencia es impecable y ahora lo que hay que es cumplir la sentencia en sus propios términos y respetar la independencia de los jueces. Yo creo que la sentencia podía haber sido mayor, podía haber sido peor, yo creo que estaba equilibrada, han hecho una cosa para inhabilitar los 2 años y al final ha provocado la dimisión a la que se ha resistido hasta el final con la cobertura que le ha dado reiteradamente nuestro gobierno, el juez ministro de Justicia, el presidente, pregonando en cada oportunidad que tenía mediática la inocencia del fiscal general. ¿Que ha habido 2 votos particulares? Bueno, las sentencias son por mayoría, 2 votos particulares que más o menos se preveía por dónde iban a ir y dice que no ha quedado acreditado, que por tanto que ellos consideran que no tal. Bueno, ¿qué va a hacer él ahora? Pues imagino que va a meter el recurso que procede amparo ante... No, amparo después, ahora va a ser un recurso, un incidente de nulidad, supongo que meterá ante el Tribunal Supremo contra la sentencia y ya una vez que se resuelve el incidente de nulidad, pues imagino que acudirá a amparo al Constitucional esperando que le den la solución de esto, que el derecho constitucional que pretenda alegar, si le admiten el recurso, pues que diga que ha sido vulnerado y que, bueno, pues que tenga una sentencia que le quite lo que hoy el Supremo ha dicho muy tenuamente. Coincido contigo, muy tenuamente, pero bueno, lo ha dicho y la han inhabilitado y ahí está en su casa. Pero ese voto particular, Xavier, lleva anticipando que pueda haber fundamentos de naturaleza constitucional para rebatir esa sentencia, que es que no se han acreditado los hechos suficiente y, por tanto, la presunción de inocencia de García Ortiz podría prevalecer para declarar su inocencia. Eso es un argumento netamente de naturaleza constitucional y es un argumento que va directo, enchufado directo, al Tribunal Constitucional para que lo pueda valorar. En mi opinión, este tipo de recursos normalmente ni se admiten, pero claro, en este caso, pues partimos de la base que se va a admitir y veremos a ver qué se resuelve. Mientras Cándido sea el cancerbero del Constitucional, ya le digo yo que se va a admitir fijo. Bueno, la reacción del Gobierno. Usted decía antes que salieron en tromba y tal. Sí, salieron, pero hoy no han salido en tromba. Hoy, pues, unos dicen que no han tenido tiempo de leer la sentencia, lo cual les honra, al menos, pues, léetela, ¿no? Otros han salido, por ejemplo, Margarita Robles, a decir, bueno, vamos a ver, yo no he podido leer la sentencia, pero en principio, si la han adoptado 5 de 7 magistrados, pues yo creo en los tribunales de justicia, lo cual es una patada y gorda a Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez estaba en aquello de que había apreciado alguna actitud prevaricadora o tendente a la prevaricación en el tribunal juzgador. Y luego está el friki de Óscar López, que pues ya sabéis que siempre tiene algo que decir estrafalario, extravagante. Hoy hace bastante el ridículo con unos comentarios
a pesar de que dice que no ha leído la sentencia, pero por lo que me comentan ustedes y por lo que yo ya sé, porque él tiene como una conexión astral que le permite el conocimiento de las cosas sin leerla. Vamos a escuchar en primer lugar a Óscar López. He podido leer lo que he podido leer porque acaba de salir, pero a la vista de lo que he podido leer y lo que les escucho a ustedes, conozco muchos guiones de Hollywood con menos creatividad que esa sentencia. ¿No la considera suficientemente armada, ministro? A ver, parece que el argumento principal es que no tenemos pruebas de que haya sido el fiscal, pero no puede ser otro, ¿no? Esto es un poco lo que viene a sostener, ¿no? Por cierto, desmintiendo a algún periodista, da igual. Mire, en efecto, el gobierno acata el fallo, actuó, hemos dado relevo al fiscal general del Estado y ahora 20 días después, creo que son, pues vemos ese ejercicio de intentar justificar, desde mi punto de vista, en mi opinión, respeto a otras, lo injustificable. Bueno, pues el ministro más aburrido y más triste de este gobierno y de cualquier otro en Europa Occidental. ¿Por qué me limito yo a Europa Occidental? En toda Europa, hombre. ¿Y qué dice la oposición? La oposición tampoco Esther Muñoz, esta chica nueva portavoz, esta sí que ha dicho 4 cosas, pero bueno, también muy atropelladas, muy sin reflexión, sin entrar demasiado en lo que significa esta sentencia. El Tribunal Supremo es el máximo órgano jurisdiccional de nuestro país y entiendo que habrá hecho una profunda sentencia en la que los fundamentos de derecho explicarán perfectamente por qué el fiscal general del Estado ha sido el primer fiscal general del Estado condenado, al que podemos llamar primer fiscal general del Estado delincuente, y por lo tanto pues me permitirá que espere a leerla porque no he podido ni siquiera leerla. En cualquier caso, estábamos esperando esa sentencia para leer los fundamentos de derecho y ver efectivamente cómo ha quedado comprobado y acreditado por parte del Tribunal Supremo que el fiscal general del Estado cometió un delito. A ver, Esther, esto va al revés. No me he leído la sentencia, esperen a que me la lea y ya si acaso luego hablamos, ¿no? No, primero hablamos y luego... No, es que yo no me la he leído, por si acaso que quede claro. ¿Apreciáis conmigo que ha habido un frenazo, una retención en el gobierno a la hora de valorar esta sentencia que merecía todos los males del infierno? El mismo presidente ha dicho en la última entrevista que le hicieron en ese medio tan amigo que él seguía creyendo en la inocencia del fiscal general del Estado, ya con el fallo conocido. Y él seguía insistiendo que era inocente y que eso, pues bueno, que recurra y que ya veremos qué pasa, pero que sigue creyendo en la inocencia del fiscal general del Estado. El tema de revelar un secreto es un tema muy, muy delicado, ¿no? Y aquí el Colegio de Abogados de Madrid, cuando ve que eso se hace, pone su querella y ha tenido éxito, pues los abogados no se puede revelar una conversación de una fiscalía en un tema penal con un abogado que está trabajando y haciendo sus funciones. No se puede revelar, y sobre todo como se ha hecho aquí, por un interés político de atacar al adversario político, porque la sentencia, que yo no me la he leído completa porque es 180, no sé cuánto, es una barbaridad, ¿no? Entonces completa no me la he leído, pero he visto algunas cosas en las que llegan a decirle que la función de ganar el relato o de hacer comunicados y tal, que es la función del fiscal general del Estado, que eso lo sabemos, que es una función política y tal, pero que no era... Que haya que recordar en una sentencia. Claro, le ha dicho que no era la función, y que hay que ganar el relato, todo eso que monta era nada más que porque tenía una orden que quería ejecutarla para ganar méritos, ¿no? El fiscal desde que llegó ha estado cuestionado por los propios fiscales, ha sido cuestionado por los grupos de la oposición. Por los nombramientos. Y el propio Supremo le dijo que había actuado con desviación de poder en el nombramiento de su predecesora, Dolores Delgado, en la sala de lo militar, que la puso en el Supremo de fiscal, y se lo revocaron, diciéndole que había sido una desviación de poder, porque había otros candidatos que aspiraban con más mérito, sin embargo, puso a Dolores Delgado para pagarle el favor político de su ascenso, ¿no? Yo, Xavier, lo interpreto que, como la sentencia era tan larga, conociendo un poco la vida interna de los partidos políticos, todavía los equipos jurídicos no habían hecho eso que llaman en los partidos de posicionamiento. Entonces ellos no tienen criterio propio, no tienen argumentario propio, y entonces han salido pues como buenamente han podido los unos y los otros. Por ejemplo, el señor Óscar López dice que no hay pruebas. Evidentemente no es que no se haya leído la sentencia, es que ni la ha mirado, porque hay 2 tipos de pruebas muy claras. Una, las indiciarias, desde que sacan, ¿se acuerda usted del partido del Atleti al fiscal Salto? Buen tipo, por cierto, ahí viendo el Atleti, pues le sacan de allí y le exigen que aporte toda la información
información y a partir de aquí se lo mandan a su móvil, le sacan del partido de la Elite y de la Champions, imagínense, y este hombre tiene que estar volcando la información. Y a partir de aquí hay una cadena que se pierde y que llega directamente a la cadena SER. Y a todo esto, las informaciones de la otra fiscal, que todos esos son indicios que van sumando. Pero es que al parte de los indicios hay una cosa que no le puede negar, que es que el día después de que sale esa información, saca la famosa nota de prensa en el cual él asevera que lo que está diciendo la prensa es correcto. Y claro, da igual lo que diga la prensa, pero yo no puedo confirmar con mis registros lo que dice o deja de decir la prensa. Yo tengo que estar callado porque si entro ahí, aunque la información ya se esté publicando, pero yo estoy revelando una información oficial, que es lo que no debo hacer en ningún caso. Por tanto, él, indiscutiblemente, en la nota de prensa que firma, ya está contando una serie de cosas que no debía de contar en ningún caso, aunque sea posteriori. Y luego tenemos los indicios con carácter previo. Por tanto, tienen que mejorar un poquito sus argumentarios. Bueno, vámonos a hacer una pausa de publicidad de apenas 2 minutos. Enseguida estamos de vuelta y continuamos. Última hora. El jefe de la banda, Pedro Sánchez, acaba de hacer declaraciones que tienen que ver con la sentencia del Supremo sobre el fiscal general, el ex fiscal general del Estado. Si quien tiene que pedir perdón es la señora Ayuso y quien tiene que exigir responsabilidad de la señora Ayuso es el señor Feijóo. Lo de menos es el novio de la señora Ayuso, lo de menos es el hermano de la señora Ayuso. Lo importante es la señora Ayuso y aquel, en este caso el señor Feijóo, que como bien sabe, porque vio lo que le sucedió al señor Casado, mejor se plega a la jefa que exigir las responsabilidades de vida a una persona que efectivamente está haciendo negocio de la privatización de un derecho fundamental de los ciudadanos y ciudadanas como es la sanidad pública. Bueno, o sea, cañonazos a Isabel Díaz Ayuso, pero de la sentencia, puto amo, ni palabra. Así es que vamos a pasar página. Vamos a hablar de la señora de puto amo, porque hoy ha habido unas interesantísimas revelaciones de un testigo que afirma, se está investigando, pero indiciariamente lo que dice este testigo es que él sabe que hubo un pago de 2,4 millones para una amiga de Begoña Gómez. La amiga en cuestión, bueno, ya la conocemos todos porque ha salido 20 veces en todas las declaraciones, se llama Leticia Laufer, y en el momento en el que se produjo esto de las ayudas a Air Europa y Grupo Globalia, dirigía una filial de Globalia que se llama Guacalúa. Esta señora, según documentación a la que ha tenido acceso el digital, el debate, pues parece que recibió una transferencia millonaria a través de una persona de confianza suya. Así es que aquí parece que podríamos estar ante la pista definitiva de que Globalia Air Europa sí que soltó algo de pasta para obtener esas ayudas de 450 millones de euros en el momento en el que la compañía estaba asfixiada porque estábamos en plena pandemia y los aviones no podían volar. Vamos a verlo. Leticia Laufer, una amiga de Begoña Gómez, pudo haber recibido 2,4 millones de euros por intervenir en el rescate de Air Europa durante la pandemia. Así lo detalla uno de los testigos en una declaración clave para la agencia tributaria. En la declaración, el testigo sostiene que ese dinero habría llegado a Laufer a través de un familiar o de un intermediario que actuó como testaferro. Esta línea de investigación se abre en un momento especialmente delicado. Tanto José Luis Ábalos como Koldo García sitúan a Begoña Gómez en el entorno de beneficiarios del rescate público de 475 millones de euros otorgado a la aerolínea. El vínculo entre Laufer y Gómez se remonta a 2019, en un viaje a San Petersburgo durante un congreso de la Organización Mundial del Turismo. La conocí en septiembre de 2019 en San Petersburgo. Allí coincidieron con el entonces consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo, y el empresario Víctor de Aldama. En esa reunión, Gómez llegó incluso a llamar a Pedro Sánchez para preguntar por una deuda pendiente entre Venezuela y Air Europa. Desde entonces, la relación entre ambas se intensificó. En 2020 viajaron juntas a Londres en actividades vinculadas al turismo y a la innovación. En ese momento, Laufer dirigía Guacalúa, filial de Globalia, conectada a proyectos del empresario Juan Carlos Barrabés.
beneficiario, por cierto, de contratos de casi 20 millones de euros tras la carta de recomendación que firmó la propia mujer del presidente. La declaración judicial de Laufer confirma esa cercanía personal, viajes juntas, reuniones, incluso trayectos compartidos en avión durante la estancia de ambas en Londres. Uno de los episodios que más peso tiene para los investigadores es un mensaje que escribió Víctor de Aldama a Koldo García justo antes del rescate. Mensaje en el que el empresario asegura que Javier Hidalgo, máximo responsable de la aerolínea, buscó la intervención de Begoña Gómez ante la falta de avances. Sí, lo que pasa es que se nos habló de 1 millón, luego de 200.000 y ahora volvemos a saltar hacia atrás a 2,4 millones. Ya veremos en qué queda todo esto. Suena cañonazo de los dos que están en Soto del Real, no me digas que no. Bueno, sí, parece que la fuente es un expediente de Hacienda, que está investigando esa Hacienda el asunto, ¿no? Parece que hay 2.400.000. Los que han dado, los que han apuntado a Begoña Gómez son los dos que están en Soto del Real. Los dos en su declaración han dicho que si quieren pistas de lo que pasó en Air Europa, síganle la pista a, valga la redundancia, a Begoña Gómez. Han coincidido los dos, ¿no? El tema de Air Europa era muy generosa, le pagó unas vacaciones también a Ábalos en un gran chalet en Marbella. Y luego también patrocinaba el Africa Center a Begoña Gómez. Y luego también tenía de asesor personal a nada más y nada menos que el magnífico Aldama, este conseguidor de tal, y fue al que le encomendó que le gestionara en Venezuela, que ahí tiene que haber un lío más gordo que el que conocemos, el cobro de los 200 millones que parece que finalmente cobraron, y ahí estaban metidos muchos, y el conseguidor de esos 200 millones, el que iba a hablar con Delsi y todo eso de Delsi, que había preparado un viaje de Delsi a España y tal, era este tal Aldama. O sea que ahí ha habido cosas, pues habrá que esta pista, pues que sigan investigándola, y oye, y si al final se confirma lo que ha comentado Ábalos y Koldo, de que le sigan la pista, porque Ábalos hablaba de 1 millón, primero 200, que había que tener una tensión, han dicho dos cosas cada uno por su lado. Koldo dijo, yo estuve en una conversación que dijeron que había que tener una tensión con Begoña tal. Hablaron de 100, 200, luego habló de él de 1 millón de euros, ¿no? Y luego lo que ha dicho Ábalos, síganle la pista. Si quieren saber de Europa, a Begoña. Hemos comentado en alguna ocasión que el tráfico de influencia, sobre todo una empresa estratégica como Air Europa, es muy complicado de demostrar. Y el otro día Koldo García Aguirre dio una pista determinante, que es si gana usted a Begoña. Hablaba de 1 millón, pero claro, han soltado 2, a lo mejor era para repartir, y aquí la cosa quedaba más o menos equilibrada. Claro, si se demostrara, que esto todo por probar, lógicamente, que Air Europa, una empresa en quiebra, da 2,5 millones, ni más ni menos, a esta señora, que es amiga de Begoña Gómez, ¿para qué? ¿Cuál es la justificación de los 2,5? Pues lo que tendrán que demostrar si efectivamente se justifica esa transferencia. Digo yo, influencias. Ya sabes lo que decían los romanos. Influencias. O sea, ¿qué doy a cambio? Pero a cambio podrían ser las influencias, sería un precio justo. Si yo doy 2,5 millones y me sueltan 475 de rescate, oye, está fenomenal. Entonces, podían ser, lógicamente, unas influencias. Por ahí puede estar un poquito maduro o un poquito la pista determinante de esta trama, que vienen señalando todos estos. De momento tampoco sabemos que ningún juez está avanzando sobre el particular, pero bueno, tiempo al tiempo. Tenemos el tema del partido propio de imputación del Partido Socialista, con las declaraciones de esta mañana de José Luis Ábalos, que no nos vamos a aburrir, Xavier, no vamos a aburrir. Venga, tenemos tajo asegurado por lo menos unos meses. Hoy estaba Tezanos en el Senado y se ha quitado la careta de supuesta neutralidad que pocos ya le fiaban, ¿no? El que es director del Centro de Investigaciones Sociológicas dice que él donde pone el ojo pone la bala y que si ha puesto ganador al PSOE es porque le vota más gente, es al que más le votan. Esto es lo que ha dicho. Claro, con esto ha conseguido sulfurar a los senadores del PP, que le han empezado a hacer preguntas y preguntas y preguntas, hasta que ha explotado Tezanos y ha dicho que se sentía ante un tribunal de la Inquisición y ha sacado unos cartelitos, en alguno de ellos utilizando frases de Rufián y en otro comparando el número de presos que han tenido en las cárceles el PP y el PSOE, pero uno estaba desactualizado. A ver si averiguan cuál, el de total de inquilinos del Hotel Rejas del PP o el de total de inquilinos del Hotel Rejas del PSOE. Vamos a escuchar lo más llamativo de esta declaración de este tipo que no tiene vergüenza torera.
El CIS es absolutamente independiente, no hemos recibido ninguna instrucción, ninguna indicación de Moncloa y, de hecho, por ejemplo, el propio ministro de Presidencia del que nosotros dependemos, pues recibe las informaciones de las encuestas del CIS al mismo tiempo que lo reciben, digamos, todas las instituciones, todos los partidos políticos. Catedrático de Sociología. Claro, pero no presidente del CIS. No, hombre, pero es usted presidente del CIS. ¿Y usted es senador del Partido Popular? Sí, pero yo no me cobro como presidente del CIS. ¿Pero cobra como senador del Partido Popular? Bueno, Pero no es independiente. Bueno, yo tampoco soy independiente. Perdonen, ya no se nota, ya se nota. Pero si yo les estoy explicando a ustedes que yo pertenezco a un partido desde el momento del régimen anterior. ¿Conoce ¿Qué usted? independiente voy a ser yo? O sea, ¿pero qué me dices? Si yo soy de mi partido y ya está. Y estoy al frente de decir, ¿y usted es senador del PP? ¿Qué me tiene que decir? El asunto del CIS, desde que está Tezanos, es para procesar a Tezanos y al ministro. No ha hecho nada más que convertir el CIS en un aparato de propaganda con sondeos de opinión, favoreciendo sistemáticamente al Partido Socialista. O sea, está utilizándolo como una herramienta de propaganda permanente en favor del Partido Socialista y contraviniendo las demás casas de investigación sociológica, donde cada vez que sale una encuesta salen datos absolutamente contradictorios. Y este señor sigue utilizando el presupuesto y la institución para hacer unas encuestas en las que solamente favorezca al partido al que pertenece. Y eso, pues, es una forma o cierran el CIS, porque no tendrá sentido que lo haga el mercado, o esto no tiene sentido que estemos pagando los españoles un aparato de permanente propaganda sociológica y manipulación a favor del PSOE. Sí, totalmente de acuerdo con don Manuel. Tengo publicado hace muchos años que la corrupción es utilizar las instituciones para beneficio propio de tu partido. Y este es un caso evidente de corrupción, de independencia que sea legal o ilegal lo que está haciendo este señor. Está utilizando el CIS en beneficio, como decía don Manuel, del Partido Socialista. Lamentablemente, no solamente es el CIS, es que prácticamente todas las instituciones, desde el Servicio de Meteorología, de cualquier tipo de institución, pues ponen a un propio de estos que abiertamente, como es el caso de Tezanos, dice, oiga, que yo soy del Partido Socialista y voy a hacer siempre todo en beneficio de mi partido, que me ha puesto aquí y para eso sirvo. Y claro, tiene un concepto totalmente patrimonialista de las instituciones que a mí me preocupa mucho, porque creo que es profundamente antidemocrático. Usted está allí para cumplir una misión al servicio de todos los españoles, no al servicio de su partido, al cual dice que está encantado y demás. Entonces yo creo que este hombre, pues de sociología sabrá mucho, pero de ciencia política o de ética política no tiene ni idea. Él no está ahí para eso, él está para proporcionar una información de interés, sino que las encuestas se las pague el Partido Socialista. ¿Recuerda lo que costó sacarle de la Ejecutiva Socialista cuando ya era el hombre fuerte totalmente, es que venía de allí. Investigaciones sociológicas? Pero es que es más, yo he visto hasta cierto punto flojos a los senadores en las repreguntas. Por ejemplo, él ha afirmado, lo hemos ver en el vídeo, que es que el Partido Socialista gana. ¿Pero cómo que gana las elecciones del Partido Socialista? Si en todas las provincias ganó el Partido Popular, salvo en 5, creo recordar, o 6, que estuvo por encima del Partido Socialista, y dos de ellas eran, por cierto, Cáceres y Badajoz, que ahora evidentemente se está subvirtiendo el voto. ¿Cómo que dice que gana el Partido Socialista? El Partido Socialista no gana las elecciones, sino agrupa una serie de partidos y con consumo de excesos llega al poder. Perfecto. Pero es lo que ha venido diciendo desde el minuto 1, es que el Partido Socialista sacaba una mayoría amplia, no sé qué, en esos términos que dice don Manuel, utilizando claramente las instituciones. Está claro. Bueno, vamos a uno de los casos que más daño le está haciendo al PSOE en estos momentos, que es el caso Salazar. Paco Salazar, el tío que decía procacidades, que mantenía actitudes impropias en su despacho de la Moncloa, después de llevar 6 años con Pedro Sánchez, que parecía su sombra. ¿Sánchez le ha protegido? Pues claro que le ha protegido. Hoy le reprochaban a Pilar Alegría algo que vimos juntos hace unos días aquí. Tremenda fotografía en la que la pillaron comiendo con él en un restaurante cuando ya estaba sobre la mesa el escándalo de las 2 militantes socialistas que acusaban de acoso sexual al hombre del dedito del pulgar hacia arriba, el de las gafas. Bueno, ¿qué ha dicho hoy Pilar Alegría? A la que han preguntado, porque claro, es obvio, ¿cómo no le van a preguntar al salir del Consejo de Ministros? Pues que el encuentro fue un error y que no debiera haberse producido. Pero se produjo,
Vamos a escucharla. Él me llamó, yo lógicamente acudí y ya les digo, ese encuentro no se tenía que haber producido y fue un error. Se podrán también imaginar que después de conocer también el contenido de las denuncias el pasado lunes, el dolor y la indignación y sobre todo la traición que puedo sentir yo y que puede sentir también todo mi partido es absoluto. Solidaridad, pero solomillo me lo como con el golfo Paco Salazar, ¿no? O sea, que ahí está claro todo. Lo que está claro es que ha habido un encubrimiento de una banda en la que está del Pujol y todo eso, en la que está el personaje en cuestión, porque era de ese grupo y ha ascendido y ha hecho carrera con ese grupo desde Sevilla, de él, que es amigo de Célita, y de Dos Hermanas, donde también tiene ahí un asunto que cobraba sin complicado. Acudir en Dos Hermanas, bueno, que Dos Hermanas también tiene un asunto que le daban 2.000 euros sin aparecer ni por el ayuntamiento, como asesor también, y que él está allí en el círculo de confianza y sabe tanto de la picaresca utilizada para el éxito que lo tienen que proteger y lo están protegiendo. Hoy han dado una noticia que han cesado en el Consejo de Ministros al segundo de Salazar. No, aquí no se trata de que usted cese para llamar la atención ahora al segundo de Salazar. Usted resulta que está ocultando unas denuncias que ponen unas personas perjudicadas, mujeres perjudicadas, que ponen en marcha en el canal de denuncias por acoso sexual en el partido, con donde hay un protocolo que tiene unos plazos de actuación, y puesto en marcha esas denuncias, usted tiene ya que nombrar instructor, usted tiene que dar plazo y hacer la entrevista, usted tiene que incluir ese examen con un informe y tomando unas decisiones sobre lo que ha pasado. Y eso ha estado 6 meses absolutamente perdido, con unos argumentos tan poco relevantes, como que se ha perdido la denuncia, como que no funcionaba la informática del partido. Bueno, toma usted el pelo a esta altura del curso. Ahí ha habido una actitud de ocultar lo que ha pasado para cubrir a este hombre por lo que sabe. Y ya está, y no demos más vueltas. Pues a mí, Xavier, me ha parecido repugnante la actitud de Pilar Alegría, porque le trata a este señor como un apestado. Oiga, es que me ha manchado, no tenía que haberse producido. Mire usted, esa reunión tenía que haberse producido. Lo que está mal, en mi opinión, son las consecuencias de esa reunión, que fueron absolutamente nada por su parte. Y probablemente lo que dice don Manuel, de ocultar esa información. Esa reunión tenía que haberse producido, como consecuencia de la misma, este señor tenía que haber sido expedientado, investigado, expulsado del Partido Socialista, lo que procediera. Pero bueno, ella lo único que le molesta y se siente muy irritada es porque la ha podido manchar. Esto es una cosa tremenda. Este señor Paco Salazar, pues no sabemos si ha cometido todo eso que se le acusa o no. Evidentemente se investigará. Parece que hay una denuncia también ante un juzgado sobre estos mismos hechos. Pero en cualquier caso, yo comentaba hace tiempo que es que el perfil de los colaboradores más próximos a Pedro Sánchez es muy parecido. Son gente arrastrada, gente un poco con poco sentido del honor, del deber, que se presta a este tipo de cosas, este tipo de bajezas. Entonces, claro, el que es innoble, el que es un impresentable, lo es para todo. No solamente para enfangarse en las cosas que les exige Pedro Sánchez, sino también ya lo personal. Y estas son ya cuestiones de tipo personal que son propias de un auténtico impresentable, ¿no? El comportamiento, la actuación que tenía con sus colaboradores y tal. Pero claro, es propio de la gente que está próximo al señor Pedro Sánchez, porque son todos de ese nivel. Impunes. Y por otro lado, gente impunes. Ni oficio ni beneficio, y están ahí, se sienten impunes y sistemáticamente se dedican a todas estas cosas. Sus más íntimos colaboradores, los del Peugeot, que este era el quinto del Peugeot, por cierto. Sí, bueno, el Peugeot ese cabía demasiado gordo, tal como yo lo veo, pero no sé. Bueno, habría otro coche, un coche detrás. Coche Cuba. Habría un coche, porque salen también unos de Córdoba, que también han estado con los de la FUER, que también un poco ayudaron. más o menos. Hay el coche de los corruptos y el de los guarros. Sí, había de todo. No está mal. Bueno, hay un oficial de la Guardia Civil que se entrevistó 2 veces con Leire Pagini, que cobraba de la trama. Les hacía no sé qué ejercicios de funambulismo o de thrillerismo, de que yo limpio los móviles, os doy unos nómiles limpísimos, que estaba todo grabado, luego la UCO lo sacó. El Guardia Civil en cuestión ha declarado que Leire le habló de material de mandos de la Guardia Civil con prostitutas y que también le dijo que dentro de todo eso, pues que
iban a filtrar información de campo sobre oficiales del cuerpo. Vamos a ver de qué va esta última aventura de Leire Díez. El comandante de la Guardia Civil, Rubén Villalba, aseguró ante el juez el pasado 5 de noviembre que Leire Díez quiso sacar a la luz informaciones que vinculaban a mandos de la UCO con el servicio de la prostitución. Porque decía que tenía información de empresarios que podrían declarar policialmente, bueno, que determinados oficiales de la UCO, bueno, pues habrían ido de putas o habrían estado pues, bajo nómina de determinados empresarios. Y todo con el único objetivo de atacar a los agentes que llevan a cabo las causas de corrupción que afectan al PSOE. ¿Qué intención tenía? Pues era atacar al cuerpo al cual yo pertenezco, a la Guardia Civil. Villalba se reunió hasta en 2 ocasiones con Leire Díez en una sidrería de Leganés. Y según detalla el comandante, la única intención de la espía del PSOE era atacar a la UCO y buscar información que comprometiera al cuerpo al que él mismo pertenecía. Estos encuentros entre Díez y Villalba se produjeron semanas después de que la espía y Javier Pérez Dolcet se reunieran mediante conferencia con Alejandro Hamlin, procesado por corrupción en el sector de los hidrocarburos. Cita en la que, por cierto, ofrecieron un trato de favor a cambio de información comprometedora contra Antonio Balas. A ver, una cosa aquí me interesa. Vamos a parar aquí un momento, porfa. Mira, yo soy de abreviar mucho esto. No necesito a todo el mundo ahora, ¿vale? No necesito a todo el mundo. Necesito a Balas. Precisamente de Balas dependen las investigaciones sobre Begoña Gómez, el hermanísimo, el fiscal general y sobre el caso Koldo. Villalba fue claro en su declaración ante el juez. Aseguró que Leire Díez le prometió incluso ascendencia sobre instituciones como la Fiscalía y las fuerzas de seguridad. Me ofrecía 3 posibilidades. Me ponía la Fiscalía a mi disposición. Segunda vía que me proponía era ponerme a un inspector de la Policía Nacional. Y la tercera opción que me propone, que era la de nombrarme mano derecha o asesor, mano derecha de la directora de la Guardia Civil. Además, el comandante aseguró que en todo momento Leire Díez hablaba en nombre del Gobierno y del PSOE. Muchas veces hacía referencia a lo de arriba, otras veces a lo de arriba del Gobierno, otras veces se me hacía referencia al uno del partido, a través de su secretaría, y otras veces me hacía referencia al uno del Gobierno. Pues yo conozco muchos periodistas de investigación, pero como Leire Díaz no conozco ninguno. Leire Díaz está claro que ella hacía misiones especiales a favor del partido. Esto es un rollo que se ha montado ella, que dice que sí, que no, que si periodista de investigación, que si no. Ella quedó por ahí claro que tenía una instrucción que era que se borrara todo lo que perjudicara al presidente cuando la semana de reflexión, y a partir de ahí se pone en marcha una serie de operaciones y de visitas haciéndose ver que ella representaba al partido, que ella podía contar con la Fiscalía para determinadas ventajas judiciales, que ella se iba postulando como si fuera el CNI del PSOE. Vamos, una cosa impresionante, ¿no? Que en lo que quede, oye, pues mira, pues vamos a ver, ¿no? Se está investigando en un juzgado, igual va a tener un disgusto esta señora por tanto lío de investigación y tanto ruido que han montado, ¿no? Sobre todo con todo el lío de Villarejo, que tienen no sé cuánto, que tal. Todo es un lío, ¿no? Pero bueno, cuando el río suena, y ya suena mucho con lo de Ferraz y ella, pues agua llevará, Javier, ya veremos. Alberto. Pues Xavier, totalmente de acuerdo con lo que dice Manuel sobre esta señora. Es una indecente, cómo se expresa, lo que dice, lo que propone, con independencia que se lo invente o venga por encargo de otros, da exactamente igual. Pues yo quería poner el acento también en este señor comandante Villalba, que a mí también me genera muchas dudas su actuación. Yo creo que si a un comandante de la Guardia Civil, una señora en esos términos, tiene que poner los grilletes y llevársela detenida en ese mismo momento. Y si no, denunciarlo o ponerlo en conocimiento, porque esto es impresentable. Entonces este señor tiene esa información y la saca ahora. ¿Y por qué en ese momento que ya se deduce que esto es un tema, pues evidentemente delito, por qué no le pone los grilletes ahí mismo? Comandante de la Guardia Civil, no estamos hablando de un señor que tiene profesión abogado, médico, no, es un comandante de la Guardia Civil, se dedica por obligación a perseguir delitos. Pues aquello que lo estaba proponiendo tenía esa pinta, tenía que haberla detenido de manera inmediata y ponerla a disposición de la Policía Guardia Civil. Cobraba de Koldo y de Ábalos, o sea que también el comandante dejaba bastante que desear. Tiene también misiones especiales. Bueno, claro. Vamos a ver algo de encuesta
encuestas que hoy publican algunos medios, algunas interesantes. Una, la del Mundo, que habla de que el PP y Vox suman ya 200 diputados. Esto estaba al caer, era una cosa de esperar y que llegara. Y dice también que Abascal atrae a 300.000 votantes del PSOE. Bueno, lo primero es lo relevante, la hegemonía conservadora en el Congreso del futuro. Feijóo mantiene la primera posición, Abascal se dispara captando votos a derecha y a izquierda, según dice esto del Mundo, que dibuja ese escenario. Un escenario en el que el PP ganaría las elecciones por 143 escaños, el PSOE tendría o mantendría 108, que esto es un verdadero milagro, Vox pues subiría a 57 de los 33 que obtuvo antes, Sumar bajaría a 11 de los 31 que tuvo en las elecciones de julio 23 y Podemos pues parece que no sale, ¿no? Tiene muy pocos votos, según lo que cuenta la encuesta de El Mundo, insisto. Relevante, pues que Abascal sale como líder bien considerado, que Feijóo sale peor considerado como líder que Isabel Díaz Ayuso y que la verdad es que ya no me he fijado en cómo sale considerado Sánchez porque lo mismo da, ¿no? En cualquier caso, ¿qué os parecen estos datos? Pues en la línea de otras encuestas que se vienen publicando, subida prácticamente duplicar de Vox y también pues, un mantenimiento del Partido Popular, en este caso un ligero repunte, y una cierta caída del Partido Socialista. Lo que se viene publicando en esa línea, más o menos. Pero yo creo que la encuesta que va a ser muy determinante va a ser lo de las elecciones extremeñas que tenemos ahora, porque ahí se podrá comparar lo que sacó el PSOE, entonces lo que ha sacado con el sanchismo, con candidato del sanchismo y con todo el desgaste que lleva a todos estos procedimientos judiciales. Y ahí se podrán hacer las cuentas, yo creo que más definitivas. Esta encuesta serán 1.000, 2.000, en Extremadura van a votar 700.000 personas. Por tanto, yo creo que es una encuesta quizá más ajustada. Lo más llamativo para mí es que se mantenga el PSOE con ese suelo, permanente en todas las encuestas. Yo eso para mí es lo que más me sorprende. Porque de gente que yo también conozco del Partido Socialista y tal, me cuentan que ha habido una bajada de afiliación en el PSOE absolutamente extraordinaria, pero del orden de 400.000 a quedarse en 85.000. Cuentan. Bajadas de socios, de afiliados al Partido Socialista, que se han ido militantes. También la gente se va muriendo. Eso es muy gordo, no dan la cifra, pero parece que hay una bajada tremenda, ¿no? Entonces, la realidad de lo que está pasando es tan gordo, Javier, que a mí el suelo ese del PSOE me parece muy extraño y lo mantiene en todas las encuestas. Mantiene los 100, mantiene el 107, 108, siempre mantiene los 100. Bueno, no tenemos tiempo para más, lo vamos a dejar aquí. Con mi agradecimiento a mis invitados por sus aportaciones al programa, sus opiniones ante ustedes, a ustedes por su paciencia e interés, pero para ustedes pues hay premio porque a la vuelta de publicidad, el día en 30 minutos. El día en 30 minutos, la nota de prensa que él mismo reconoce haber dictado y que sus colaboradores también lo comprueban y el borrado de sus dispositivos móviles. Ahí están las claves probatorias de esa sentencia que condena a Álvaro García Ortiz, que hemos conocido hoy en su integridad. 180 folios de sentencia en los que se relatan cosas como que, aunque sea para responder a una noticia falsa, no se justifica una revelación de secretos, ni aun cuando los medios de comunicación los estuvieran revelando antes. El fiscal general del Estado tiene un compromiso en eso que tiene que ser más ejemplar que el de ningún otro. En su casa, en la Fiscalía. Sobre el fiscal general, pesaba, dice la sentencia, un reforzado deber de reserva que fue violentado. Según el Supremo, hay un cuadro probatorio sólido, concluyente, coherente en su contra, lo cual motiva la sentencia. La filtración la pudo producir él o alguien de su equipo, pero con su consentimiento, concluye el Supremo. Más allá de la sentencia, hoy también eran interesantes e importantes las reacciones políticas que no se han hecho esperar, aun cuando muchos todavía no se habían leído esa sentencia del Supremo. Hoy en el Gobierno han convivido dos almas. Una más institucional, encarnada por Margarita Robles, que no ha dudado en respaldar sin fisuras la actuación del Supremo. Otra más subversiva, esta representada por Óscar López. El ministro ha afirmado que hay guiones de Hollywood con menos creatividad. He podido leer lo que he podido leer porque acaba de salir. Conozco muchos guiones de Hollywood
con menos creatividad que esa sentencia. A ver, parece que el argumento principal es que no tenemos pruebas de que haya sido fiscal, pero no puede ser otro, ¿no? Esto es un poco lo que viene a sostener, ¿no? Por cierto, desmintiendo a algún periodista, da igual. Mire, en efecto, el Gobierno acata el fallo y ahora 20 días después, creo que son, pues vemos ese ejercicio de intentar justificar, desde mi punto de vista, en mi opinión, respeto a otras, lo injustificable. La sentencia del Supremo es concluyente y desmonta buena parte de las tesis defendidas por el Gobierno en los pasados meses, sobre todo en lo que toca a la falta de contundencia probatoria que defendía tanto Pedro Sánchez como la mayor parte de sus ministros. García Ortiz dice la sentencia no podía responder a una noticia falsa cometiendo un delito. El Supremo cree injustificado que el exfiscal general revelara los datos secretos de un contribuyente que coincide que es pareja de Isabel Díaz Ayuso, lo cual explica lo del relato y actitudes impropias del fiscal general anterior. También hemos conocido hoy los dos votos particulares de dos magistradas que están en contra del sentido general de la sentencia, que apenas discuten que de lo que se trata es de que no hay pruebas suficientes para condenarle. Más allá de eso, en el argumento central de la sentencia, pues entra un poco. Ya es público el texto de una sentencia histórica. El Tribunal Supremo condena al fiscal general del Estado por un delito de revelación de secretos por filtrar datos reservados de Alberto González Amador. Para el tribunal existe un cuadro probatorio sólido, coherente y concluyente que permite afirmar que fue el entonces fiscal general o una persona de su entorno y con su conocimiento quien filtró el correo de la confesión de la pareja de Isabel Díaz Ayuso y que ese correo filtrado tuvo que salir de la Fiscalía, dando peso al testimonio de Almudena Lastra en el juicio. Él lo negó, que hubiera filtrado. No, me dijo, eso ahora no importa. Sobre la nota de prensa que ordenó difundir Álvaro García Ortiz, subrayan que él mismo admitió su participación durante el juicio. Según los magistrados, la divulgación incluyó tanto la filtración del correo como la difusión de la nota a la prensa. Además, a lo largo de las 180 páginas, el tribunal recuerda que el fiscal general no podía reaccionar con un delito ante la noticia falsa de que la propuesta de pacto de conformidad había sido frenada por García Ortiz. Y señalan que tenía un reforzado deber de reserva que quebrantó sin justificación. También incluyen como indicio de su culpabilidad el borrado concienzudo de los mensajes de su móvil y de su correo. Hay dos magistradas del Supremo que discrepan del criterio mayoritario de la sala, Ana Ferrer y Susana Polo. Han firmado un voto particular en el que aseguran que no ha quedado acreditado que sea el autor de la filtración. De hecho, creen que el juicio se basó en meras sospechas. No ven delito en la difusión de la nota de prensa y piden por ello la absolución del ya exfiscal general del Estado. Por primera vez en la historia de España, el fiscal general del Estado ha sido condenado a 2 años de inhabilitación, a una multa de 7.200 euros y al pago de una indemnización de 10.000 euros por daños morales. Hace unos días, cuando se conoció el fallo anticipatorio de esta sentencia del Supremo, Pedro Sánchez abogó por la inocencia, defendió la inocencia del fiscal general del Estado. Hoy, cuando se ha conocido la sentencia, el presidente del Gobierno no ha querido entrar a valorar la opinión de esos 7 magistrados. Sánchez se ha limitado a decir que quien debería pedir perdón en este caso es Isabel Díaz Ayuso y no García Ortiz, que lo único que hizo, dice, fue defender la verdad. Si quien tiene que pedir perdón es la señora Ayuso y quien tiene que exigir responsabilidad de la señora Ayuso es el señor Feijóo. Lo de menos es el novio de la señora Ayuso, lo de menos es el hermano de la señora Ayuso. Lo importante es la señora Ayuso y aquel, en este caso el señor Feijóo, que como bien sabe, porque vio lo que le sucedió al señor Casado, mejor se plega a la jefa que exigir las responsabilidades debidas a una persona que efectivamente está haciendo negocio de la privatización de un derecho fundamental de los ciudadanos y ciudadanas como es la sanidad pública. Y desde el Partido Popular no han tardado también en reaccionar a esta sentencia del Tribunal Supremo. El primero en hacerlo ha sido el secretario general de los populares, Miguel Tellado, que ha calificado de histórica la sentencia. Pide además la dimisión en pleno del Gobierno por haber defendido a quien quebrantó su reforzado deber de reserva sin justificación. Cita este entrecomillado de la sentencia del Supremo. También la portavoz del Partido Popular, Esther Muñoz, ha ido un paso más allá y
y lo que ha dicho es que esta sentencia lo que viene a decir es que tenemos el primer fiscal general del Estado que es ya claramente un delincuente. Somos el máximo órgano jurisdiccional de nuestro país y entiendo que habrá hecho una profunda sentencia en el que los fundamentos de derecho explicarán perfectamente por qué el fiscal general del Estado ha sido el primer fiscal general del Estado condenado, al que podemos llamar primer fiscal general del Estado delincuente, y por lo tanto pues me permitirá que espere a leerla porque no he podido ni siquiera leerla. En cualquier caso, estábamos esperando esa sentencia para leer los fundamentos de derecho y ver efectivamente cómo ha quedado comprobado y acreditado por parte del Tribunal Supremo que el fiscal general del Estado cometió un delito. 20 días después conocemos ya la sentencia del Supremo sobre Álvaro García Ortiz, la que le condena por un delito de revelación de secretos. La condena fue sustentada por la opinión de 5 magistrados del Tribunal Juzgador y ahora la sentencia, cuando la leemos, resulta que desmiente muchos bulos de este gobierno, cuyo presidente llegó a decir que en el Tribunal Supremo había una especie de actitud prevaricadora para con Álvaro García Ortiz. El Supremo dice que responder a una noticia falsa no justifica cometer un delito de revelación de secretos, lo cual parece bastante obvio. También hacen mención de la nota de la Fiscalía que contenía la propia nota, datos reservados del contribuyente González Amador. Dicen los magistrados que le condenaron que el deber de confidencialidad no desaparece porque los datos se hayan divulgado antes por algún medio de comunicación. Todo ello, según los magistrados que le condenaron hace 20 días, debiera haber despertado en el fiscal la idea de que tenía un reforzado nivel de reserva de sus actuaciones, de las de él y de las de la propia Fiscalía, y por tanto amparar de ese deber supuestas negociaciones de los abogados de la pareja de Isabel Díaz Ayuso con los fiscales. En tercer lugar, los magistrados dicen que hay un cuadro probatorio sólido, coherente y concluyente contra el exfiscal general del Estado. Su conclusión es que lo hizo él o lo hizo alguien de su equipo, me refiero, claro está, a la filtración, pero si alguien lo hizo, él o su equipo, lo hizo con su consentimiento. Las reacciones, pues por ahora son de bajo perfil por parte de este gobierno. Destacan las de, más o menos nobles, las de Margarita Robles, sobre la base de que, hombre, si la condena está tan clara, 5 jueces contra 2, pues está todo bastante zanjadito. Y además ella sostiene un criterio que sería bueno que prosperase en el partido del gobierno. Hay que creer en los tribunales de justicia. La nota estrafalaria, como siempre, la pone el ministro triste del gobierno, Óscar López, quien sin haber leído la sentencia dice que, oye, que él ha visto guiones de Hollywood con menos creatividad. Y Moncloa sigue buscando cortafuegos al escándalo de Paco Salazar y hoy ha cesado en Consejo de Ministros a Antonio Hernández, la persona que ahora señalan como presunto encubridor de los hechos y que hasta ahora era miembro del gabinete de presidencia, un alto cargo dentro del Partido Socialista y que desde hoy ya no forma parte de esa organización. El partido finge que trabaja para la asunción de responsabilidades y mientras tanto sigue sin querer llevar este caso a la Fiscalía. Hoy, y esto sí que es novedad, Pilar Alegría, la portavoz del Gobierno, asume su propia responsabilidad. Una vez que ya había estallado este caso, que ya se habían conocido varias denuncias, ella fue vista, captada por varios periodistas, compartiendo una comida con el presunto acosador, con Paco Salazar. Ella reconoce hoy que esta comida no se debería haber producido y que fue, dice, un error. Él me llamó, yo lógicamente acudí y ya les digo, ese encuentro no se tenía que haber producido y fue un error. Se podrán también imaginar que después de conocer también el contenido de las denuncias el pasado lunes, el dolor y la indignación y sobre todo la traición que puedo sentir yo y que puede sentir también todo mi partido es absoluto. Y el Consejo de Ministros ha formalizado hoy el nombramiento de la nueva fiscal general del Estado en la persona de Teresa Peramato. Ya lo saben ustedes porque las gestiones se iniciaron el pasado 25 de noviembre a propuesta del triministro Félix Bolaños. Peramato, ya lo saben también, ha ocupado el cargo de fiscal de sala contra la violencia sobre la mujer desde el año 21 hasta días antes de que el Gobierno la propusiera
para sustituir a Álvaro García Ortiz. Bueno, que la derecha española está en su mejor momento es un hecho, al menos según las encuestas que ya dan a la suma PP-Vox 200 diputados que contrastan con el hundimiento del bloque que hoy apoya a Pedro Sánchez. En este sondeo de Sigma 2 para El Mundo y en otro que vamos a ver a continuación, el dibujo es el mismo. El Partido Popular se consolida en sus últimos resultados y asciende modestamente, en concreto hasta los 143 diputados. Vox se dispara al estrellato y casi, atención, duplica sus escaños actuales. La sangría de votos de la izquierda es notable. Según la encuesta de Sociométrica para El Español, Sumar pasaría de 31 a 13 asientos, esto contando con los 2 diputados de Podemos, y Junts, de distinto signo ideológico pero socio del gobierno, caería hasta los 3. La debacle de los de Sánchez merece mención aparte. El barómetro del Mundo apunta a 300.000 votantes socialistas que no se han ido ni al PP ni a Sumar, que se han ido a Vox, partido que en solo 2 meses ya ha rentabilizado un discurso más orientado a la clase obrera. Con este panorama es curioso este otro dato que arroja la misma encuesta. Un 41% del electorado socialista ya pide elecciones. Del conjunto de votantes consultados, un 66% cree que la debilidad parlamentaria es insostenible y aboga por ir ya a votar a las urnas. Félix Tezanos hoy comparecía en el Senado y se ha quitado la parte de la careta que le quedaba viva sobre su presunta o su supuesta neutralidad al frente del Centro de Investigaciones Sociológicas. Tezanos ha ido a dar explicaciones de esa neutralidad, ha dicho que el PSOE gana en sus encuestas porque el PSOE es el partido que recibe más votos, es el partido ganador que ha ganado en las elecciones, el PSOE, según Tezanos, claro está. Y desde luego dice que da siempre en el clavo, que el centro lo hace maravillosamente bien. Le han empezado a saetear con preguntas y a partir de ahí ha aprovechado para arremeter en cualquier oportunidad contra el Partido Popular, aprovechando una cartelería que la verdad no estaba a la altura de la circunstancia y que además ha calificado a los senadores populares de ser unos inquisidores. ¿Por qué no ha preguntado por la amnistía? Yo no sé si hemos preguntado por la amnistía. No ha preguntado por la amnistía. ¿No hemos preguntado por la amnistía nunca? Pues no sé. ¿Por qué? Pues por lo mismo que no he preguntado por qué el presidente de determinado partido se va de vacaciones con una cartografante en su yate. Es el presidente del FI. Pues viene usted preparado, señor Tezanos. No vengo preparado, son ustedes que no se... Oiga, ¿sabe? Sinceramente, enseño esto y no sé si es verdad, pero es un dato de información sociológica. Leire Díez quiso vincular a agentes de la UCO con el consumo de la prostitución. Es una de las muchas revelaciones que Rubén Villalba, excomandante de la Guardia Civil, ha hecho ante el juez el pasado mes de noviembre. A él también le confesó que el objetivo claro de Leire Díez era atacar a la Guardia Civil. A cambio le ofreció ascensos en la Benemérita y le aseguró además que actuaba en nombre del Gobierno y del Partido Socialista. El comandante de la Guardia Civil, Rubén Villalba, aseguró ante el juez el pasado 5 de noviembre que Leire Díez quiso sacar a la luz informaciones que vinculaban a mandos de la UCO con el servicio de la prostitución. Porque decía que tenía información de empresarios que podrían declarar policialmente que determinados oficiales de la UCO pues habrían ido de putas o habrían estado bajo nómina de determinados empresarios. Villalba se reunió hasta en 2 ocasiones con Leire Díez en una sidrería de Leganés y, según detalla el comandante, la única intención de la espía del PSOE era atacar a la UCO y buscar información que comprometiera al cuerpo al que él mismo pertenecía. Estos encuentros entre Díez y Villalba se produjeron semanas después de que la espía y Javier Pérez Dolcet se reunieran mediante conferencia con Alejandro Hamlin, procesado por corrupción en el sector de los hidrocarburos. Cita en la que, por cierto, ofrecieron un trato de favor a cambio de información comprometedora contra Antonio Balas. No necesito a todo el mundo, necesito a Balas. Villalba fue claro en su declaración ante el juez. Aseguró que Leire Díez le prometió incluso ascendencia sobre instituciones como la Fiscalía y las fuerzas de seguridad. Me ofrecía 3 posibilidades. Me ponía la Fiscalía a mi disposición,
Segunda vía que me proponía era ponerme a un inspector de la Policía Nacional. Y la tercera opción que me propone, que era la de nombrarme mano derecha o asesor, mano derecha de la directora de la Guardia Civil. Además, el comandante aseguró que en todo momento Leire Díez hablaba en nombre del Gobierno y del PSOE. Muchas veces hacía referencia a lo de arriba, otras veces a lo de arriba del Gobierno, otras veces se me hacía referencia al uno del partido, a través de su secretaría, y otras veces me hacía referencia al uno del Gobierno. Leticia Laufer fue compañera de varios viajes de Begoña Gómez al extranjero. Algunos de ellos también coincidieron con Javier Hidalgo, como en San Petersburgo, y ha sido señalada por un testigo clave como posible receptora de 2,4 millones de euros de la compañía aérea. Laufer dirigía Guacalúa, una filial de Global y Air Europa, en el momento del rescate. El testigo, cuya declaración está siendo ya investigada, afirma que el dinero llegó a Laufer a través de una tercera persona. Ábalos y Coldo, cabe recordar que señalaban presuntos pagos de Air Europa a Begoña Gómez sin llegar a quedar claro cuál era el importe que sugerían. Y Edmundo González, el presidente electo de Venezuela, ya está en Noruega, en Oslo, para arropar allí a la opositora María Corina Machado, que mañana recibe el Premio Nobel de la Paz en la capital noruega. Hasta allí también se ha trasladado el presidente argentino, Javier Milei, o la portavoz adjunta del Partido Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo. La incógnita recae ahora en la presencia de la propia premiada, de María Corina Machado. La opositora lleva casi un año en la clandestinidad desde el pasado mes de enero y hay mucha expectación sobre si acudirá mañana o no a la recogida del premio. Hoy por lo pronto se la esperaba en una rueda de prensa que finalmente ha sido cancelada. Quienes están ya allí son sus hijos y su madre. Y en la página de Sociedad, tercer día de huelga de los médicos del Sistema Público de Salud. Hoy con una convocatoria muy especial. Se convoca a los 100.000 médicos a 4 días de huelga adicional, de huelga de hambre adicional, por una menor carga laboral y por menos guardias. La huelga se extenderá desde hoy mismo hasta el próximo viernes y va a tener un grave impacto sobre la sanidad pública, que pasa momentos complicados por fenómenos como el de la gripe, que mantiene los hospitales trabajando al 100%. La ministra del ramo, Mónica García, no acepta las reivindicaciones de los médicos del sistema porque dice que buena parte de lo que ellos piden es ya hoy competencia de las comunidades autónomas. Bueno, una buena noticia para los que tengan artrosis. Así es, porque investigadores estadounidenses han descubierto un primer paso para acabar con esta enfermedad que por el momento no tiene cura. Se trata de un fármaco experimental que ha conseguido regenerar en ratones el cartílago dañado por la artrosis. Investigadores de la Universidad de Stanford en California han identificado el mecanismo que destruye este tejido y que abre la puerta no solo a acabar con la enfermedad, sino a regenerar todos los tejidos. Y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a los que quieran continuar con la señal del Toro Televisión. Y mañana estaremos en Oslo muy pendientes de la presencia de María Corina Machado en la recogida de ese premio. Aquí se lo contaremos. Hasta mañana.